Un gusto estar nuevamente en este tercer encuentro. Les doy la bienvenida a todos de la Asociación de Cirugía y en especial a los cirujanos de Córdoba que van a ser los presentadores hoy. Así que, Ari, te dejo la palabra, les dejo la bienvenida y les recuerdo que, por favor, quienes quieran hacer alguna presentación, brinden los casos y se comuniquen con Ariel, conmigo, con Belén o directamente con alguno de nosotros para mandarnos los casos. Así que bueno, Ari, te dejo y adelante. Bueno, muchas gracias Alejandro, buenas tardes a todos. Es bastante concurrida también la asistencia de hoy. Les voy a dar la bienvenida a nuestro panelista, el doctor Franco Signorini, del Hospital Privado Universitario de Córdoba, quien va a exponer el caso que fue operado en equipo con el doctor Federico Moser, que hoy hace comentador también para asistir al doctor Franco Signorini en la presentación del caso, y a Eduardo Babor, que es el otro comentador, y también la vamos a hacer intervenir a la doctora Ana, que no recuerdo el apellido, perdón, Franco, que es la anestesista del equipo de ellos, que vamos a hablar un poquito también del protocolo de recuperación acelerada de los pacientes que ellos utilizan. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por su participación, gracias Fede por tu caso tan interesante. Así que los dejo en compañía de Franco, quien va a iniciar la presentación. Bueno, muchísimas gracias Ariel por esta posibilidad. Así que vamos a... No sé si ahí ya se puede ver, asumo que sí. Como dijo Ariel, soy el doctor Signorini del equipo de cirugía bariátrica del Hospital Universitario de Córdoba. Y el caso que vamos a presentar es intolerancia oral en posoperatorio inmediato de un bypass. Esta es una paciente femenina de 42 años que inició la valoración con 135 kilos y luego de 2 años de preparación preoperatoria llegó a la cirugía con 121 kilos y un índice de masa de 43,6. Sufría de reflujo sintomático y además era hipertensa, tabaquista y había tenido el antecedente de una cesárea. Se decidió por su reflujo la realización de un bypass gástrico. Esta es la cirugía de esa paciente, pero un poco también revisamos el procedimiento estándar de nuestro servicio. Realizamos el pouch cortando al nivel del segundo o tercer vaso corto con una sutura lineal azul de 60 milímetros y calibramos sobre una bujía de tipo tubo de tórax K227 a la cual le cortamos las fenestraciones. La anastomosis la hacemos de forma lateral con sutura mecánica calibrada a los 30 milímetros y a la ostomía esa la cerramos con 2 planos de Vicryl 3 ceros calibrados sobre bujía. Nosotros no utilizamos la técnica simplificada, cortamos el asa a 60 centímetros del asa fija con una sutura lineal blanca de 45 milímetros. Y luego hacemos primero la anastomosis gastroyeyunal, como la estamos viendo acá. Así que los toma, los cerramos en 2 planos, como acabo de decir, y realizamos siempre una prueba de azul de metileno, que en este caso fue negativa, y para terminar hacemos un punto de refuerzo en el ángulo donde la sutura suele mostrar más debilidad. Después hacemos la anastomosis al pie a 120 centímetros de la gastroyeyunal. La anastomosis del pie la hicimos con una sutura lineal blanca de 45 milímetros, que en este caso en particular se nos había pegado bastante y nos costó sacarla, con lo cual quedó el ostoma algo simétrico, o bastante simétrico, pero lo fuimos cerrando con puntos. Esta anastomosis, este ostoma lo cerramos con un solo plano de Vicryl 3 ceros, y cerramos las 2 brechas de forma rutinaria con puntos de Etibond 2 ceros.
Así es como fuimos cerrando la anastomosis. A ver si chequeamos la permeabilidad. Y así es como quedó. En este caso no se utilizó drenaje. Y dimos finalizada por la cirugía. Muy bien, nosotros para la recuperación postoperatoria hemos desarrollado un protocolo de recuperación acelerada basada en las guías publicadas por el grupo de ERAS en el World Journal of Surgery en 2016, por el libro también publicado por el grupo de ERAS y también por el Pathway promulgado por Seychelles en su página. Los puntos básicos es que incluimos prácticamente a todos los pacientes, la selección prácticamente no existe, y hacemos el counseling preoperatorio contando cómo va a ser todo el proceso quirúrgico, el drenaje selectivo, la movilización precoz, evitamos opioides, y hacemos antiemesic preoperatoria, protección gástrica, y evitamos la sobrehidratación, promovemos el alta a la mañana siguiente y hacemos un control a las 72 horas. Para detallar un poquito más sobre todo el periodo perioperatorio, es que invitamos a nuestra anestesióloga, que es la doctora Ana Prioto, para que dé algunos detalles más de los puntos, sobre todo analgésicos que nos permiten, y anestésicos que nos permiten llevar a cabo este protocolo. Anita. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Sí, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Vamos, Ana, que es la especialista, la anestesista, nos va a explicar un poco en qué consiste este protocolo modificado que utilizan ellos y cuál sería la diferencia básica con el ERAS que todos conocemos. Y después le vamos a hacer unas preguntas. Y para este Ateneo, les quería comentar a todos para que estén preparados. Vamos a hacer las preguntas secuenciales en distintos lugares de la presentación para que sea un poco más dinámico y participativo, con un sistema interactivo en el cual ustedes van a poder votar. Así que te dejo, Ana, entonces que comentes el protocolo. Bueno, solamente agregar un poco la diapositiva que les puso el doctor Signorini. Fundamentalmente tenemos dos problemas en el alta precoz, en esto del ERAS, de no solamente lograr un fast track, sino acelerado, sino también con calidad, era el dolor postoperatorio y las náuseas y vómitos. Y eso lo logramos fundamentalmente combinando drogas anestésicas, fundamentalmente, y es lo nuevo que se viene en anestesiología, es anestesia libre de opioides, con lo cual disminuir el uso de opioides intraoperatorios, y a su vez agregar anestesia regional, no con la epidural o raquide que la mayoría conocen, de cirujanos que a lo mejor han tenido experiencia con sus anestesiólogos, sino fundamentalmente lo hacemos a través del TAP block ecoguiado, que es un bloqueo bilateral en la pared abdominal. Con eso hemos logrado en el postoperatorio disminuir el uso de opioides, y eso ha logrado que disminuyamos las náuseas y vómitos postoperatorios y la movilización precoz, y darles de alta al otro día. Estamos teniendo muy buenos resultados con eso. Muy bien, Ana. ¿Cuándo vos considerás o le decís a tu equipo quirúrgico que este protocolo está activo y cuándo contraindicarías esto? ¿Hay algún caso en el cual vos no lo pondrías, no lo harías, lo evitarías? ¿Qué caso y por qué? Yo creo que eso sería bastante dinámico, habría que ver cada paciente, pero hay dos características fundamentales. Una que atañe al paciente, el tipo de paciente y sus patologías y comorbilidades, en cómo las viene manejando. Supuestamente la entrada al protocolo ERAS, todas están bien manejadas, y la que más siempre le hago hincapié a mi grupo es en la obstrucción, en apnea obstructiva del sueño, justamente por el uso de opioides. Y en ese caso es cuando hablo con ellos, cuando no está bien manejada o no un paciente que está muy adherido al tratamiento o lo que sea, intento sacar de allí todo lo que es opioides. Y el segundo parámetro a tomar en cuenta es el tema intraquirúrgico, si el paciente hay alguna complicación quirúrgica, con lo cual el paciente no puede entrar en un protocolo ERAS, ¿no? En una movilización precoz o algo que haya pasado dentro de cirugía. O sea, en principio, todo paciente obeso mórbido que se va a operar
es puede pasible entrar el de... protocolo. Sí, totalmente. Digamos, Bien, siempre manejando, hay que tener mucho conocimiento de drogas anestesiológicas, porque uno de los parámetros que he leído en muchísimas guías ERAS de Buenos Aires mismos, es justamente el paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, moderado severo. Manejando drogas se puede. perfecto. Entonces, te pregunto a vos, Franco, con respecto a tu equipo, ¿es parte del protocolo de evaluación prequirúrgica pedir una polisomnografía para esto? Sí, en general hacemos el cuestionario tipo Stop Bank, y si tiene riesgo moderado o severo se pide la polisomnografía de rutina. Así que sí. Muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora, Ornella, si podés poner la placa, vamos a hacer una encuesta para ver quiénes utilizan el protocolo de recuperación acelerada, o el ERAS adaptado a su equipo, para ver qué porcentaje de gente está utilizando este protocolo. Damos un minuto para concluir la votación, a ver los resultados. Mientras se vota, te pregunto, Fede, ¿desde cuándo lo están usando esto y qué ventaja le observás a la recuperación de 24 horas versus la de 48 en el paciente obeso mórbido? Y si tuvieron alguna complicación al iniciar este protocolo. La verdad que fue algo muy paulatino. El primer paso que recomendamos es tener muy aceitada la técnica y estar muy seguro de los resultados iniciales. No es algo que haya que apresurarse y que haya que empezar con eso. La verdad que los resultados han sido muy buenos y el 95% de esto es mérito del anestesiólogo, porque los que operamos somos los mismos, pero realmente cuando uno va a las 4 horas a la habitación a ver el paciente es otro paciente. O sea, realmente lo que produjo un cambio sustancial fueron estas medidas que se tomaron, porque el tiempo operatorio y la técnica que utilizamos es exactamente la misma, pero el paciente realmente en el postoperatorio es otro. Muy bien. Bueno, ¿tenemos los resultados, Ornella, de la pregunta? Bueno, un 38% de los participantes utilizan este protocolo de recuperación acelerada, mientras que un 62% todavía no lo están utilizando. Así que bueno, parece francamente que la tendencia es a incluir este tipo de protocolos. Nosotros particularmente, hablo por mi experiencia, no sé, Eduardo, si querés comentar la tuya, por un motivo de manejo hospitalario de los pacientes y de tipo de pacientes, no, en el clínicas, por ejemplo, no lo hemos implementado aún. Pero estamos discutiendo el iniciarlo. ¿Vos, Eduardo, tenés alguna experiencia con Ale, esto? Ale, gracias por la invitación. Bueno, yo me sumo a lo que dice Fede. Eso depende fundamentalmente del anestesista y de una o dos pequeñas cosas dependiendo a qué hora uno opera al paciente, ¿sí? Le da el alta. Ahora, nosotros en nuestra experiencia habitualmente son 36 horas. Si eso vale para un protocolo ERAS adaptado, le pregunto a Fede, pero entre 24 y 36 horas nosotros solemos darle el alta al paciente si el paciente se operó, digamos, a las 8 de la mañana. Pero fundamentalmente, como dice Fede, depende del anestesista. Uno tiene que ir a las 4 o 5 horas, ver al paciente que esté deambulando por la habitación, inclusive tolerando líquido. En nuestra experiencia, son entre 24, 36, 48 horas. No sé si podemos hablar de un protocolo ERAS adaptado. Muy bien. Acá hay una pregunta para la anestesióloga. Ana, preguntan si usás rocuronio o no. Sí, uso rocuronio. ¿Con Suvamadex? Con Suvamadex, sí. Uno de los grandes avances que tuvimos es justamente en tener una buena relajación intraoperatoria, con lo cual les lleva a ustedes a operar mucho más rápido, en forma más efectiva, y a su vez, al revertir, darle la dosis apropiada para un paciente obeso, y revertir el efecto de un
relajante, en el postoperatorio lo acelera, no tiene complicaciones pulmonares, ni demás, ni náuseas, ni vómito. Hay un montón de beneficios que llevan al uso de un relajante, monitoreo de la relajación neuromuscular y recuperación y reversión de esa relajación muscular. ¿Puedo hacer una pregunta a la doctora? ¿Cómo? Hacer una pregunta a la doctora, quiero, a la anestesista. Sí. No, me gustaría que explique un poquitito cómo hace el bloqueo abdominal que ella refirió en este momento, y no el raquídeo y peridural, que aclare un poquitito qué usa y cómo lo hace, así brevemente, a la doctora. Bien, sí, Doc. Lo que usamos es, utilizando ultrasonido, ecógrafo, usamos bilateral, subcostal, no es fácil en pacientes obesos, ya hacemos inyección de 20 mililitros al 0,5% de ropivacaína, 20 mililitros de cada lado, entre las fascias que va entre el oblicuo menor y el transversal. Gracias, doctor. De la palabra. ¿Hay algún reparo en especial con los pacientes fumadores que no dejan el hábito previo a la cirugía, o no has tenido dificultades con eso? Es otra pregunta del auditorio. No sé si para contestarla yo, ¿con quién? No, para vos, a vos te la pregunto. Bien, en el protocolo ERAS, en las guías del 2016 que saca la ERAS Society, recomiendan el abandono del tabaco durante por lo menos 15 días, pero no es una contraindicación, ningún problema justamente para incorporarlo al paciente. Lo que sí, el fumador o no fumador puede incidir en náusea o vómitos postoperatorios, pero justamente, de nuevo, vuelvo a insistir, se elegirá la droga apropiada para ese paciente. Perfecto. ¿Prevención antitrombótica? Usamos botas de compresión neumática. Bien. No usamos de rutina la enoxaparina porque al haber acelerado el proceso de recuperación, la verdad que es cirugía corta. Si bien el paciente es obeso y si utilizamos scores clásicos como Caprini o lo que fuera, ya lo discutimos largamente con nuestro grupo de medicina de la coagulación que tenemos en el hospital. Si teniendo una cirugía tan corta con recuperación tan acelerada, podemos evitarla, y la verdad que tenemos hasta ahora en el grupo Fast Track 0 complicación relacionada a la trombosis. No tuvimos ningún caso ni siquiera de TDP, ni hablar de TEPA, por suerte, tocó madera, pero con botas de compresión neumática estamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora, por aclararnos todos estos puntos, muy, muy interesante, y también tener una idea en qué están la mayoría de los equipos, ¿no? Un 35% de utilización de esto es un dato significativo, me parece, así que quizá tendríamos que ir todos hacia allí. Bueno, continuamos con el caso entonces. Seguí, Franco, nomás. Muy bien. ¿Qué pasó con este paciente? En el postoperatorio inmediato, como dijimos, no usamos drenaje, pasó sala común, comenzó con la movilización y líquidos, y por la noche presentó náuseas y 2 episodios de vómitos escasos de tipo salivación, refería a ella, y por la mañana, después de que le trajeron el té del desayuno, presentó otro vómito más. El examen físico fue, más allá de esos vómitos, fue siempre sin particularidades, los signos vitales estaban en normalidad, el abdomen no estaba ni distendido ni doloroso, solamente nos encontramos con esos vómitos. Este es el laboratorio que pedimos de rutina a la mañana siguiente a los pacientes, el único laboratorio que pedimos durante la internación, que estaba normal. Entonces, ante esta situación, ¿cuál sería la impresión diagnóstica a plantear? Mala tolerancia a la anestesia, ilio funcional, hemodesodar, una estenosis del pie, hernia interna, estenosis grasa biliar. O sea, nos planteamos una situación más bien banal, o ya podemos pensar en algo más severo. Bueno, acá vamos a utilizar a los 2 expertos que tenemos hoy en el panel, uno porque lo sufrió y el otro para ver qué haría en este caso, ¿no?
Acá básicamente lo que habría que descartar es un problema técnico intraoperatorio versus una emesis posoperatoria habitual. Pero en el contexto de un protocolo de recuperación acelerado, digamos que esto ya obligaría a estudiar el paciente en busca de algún problema técnico. Coincido en esta impresión diagnóstica en todos los puntos. Cualquiera de estas cosas puede resultar la causa de esos vómitos. Primero Eduardo, después vamos a ver Fede cuál pensó. Vos, ante un paciente así en un posoperatorio inmediato de un bypass gástrico, ¿en qué pensás? ¿O en qué tendríamos que pensar todos en primera instancia? El micrófono. Bueno, en un posoperatorio inmediato, si hablamos a las 12 horas, nosotros habitualmente le damos de tomar líquidos a las 4 o 6 horas de la cirugía, le damos de tomar agua. Si el paciente está solo con náuseas y no tiene dolor, uno podría pensar y esperar que pueda tener o una mala tolerancia a la anestesia en principio. Ahora, si las náuseas vienen acompañadas de vómitos salivales y dolor persistente, yo realmente pensaría en una complicación postoperatoria inmediata que tiene que ver con la técnica, y pensaría fundamentalmente o algo que pasa en el pie de la anastomosis o en una hernia, que son las dos complicaciones, podríamos decir, más frecuentes. Si las náuseas vienen acompañadas de dolor persistente, no tengo duda que yo pensaría en algo técnico, o en el pie, o alguna torsión de un asa, ¿sí? Hasta ahí es lo que haría. Ahora, sí, en orden de frecuencia, ¿no? Para la audiencia, ¿no? Para pensar en voz alta. ¿Pensás en una obstrucción arriba o en una obstrucción abajo? Porque en orden de frecuencia, digamos, el defecto técnico del intestino delgado es lo menos frecuente. O sea, bueno, es más frecuente por lo menos en mi experiencia. Yo te digo lo que uno está acostumbrado a ver. Para pensar en una obstrucción arriba, creo que el paciente suele tener vómitos inmediatos cuando toma líquidos, ¿sí? Si la obstrucción es a nivel de la gastroyeyuno y uno piensa que tiene edema o que está totalmente obstruida. Pero bueno, es una posibilidad que tenga edema, pero yo pensaría más en obstrucciones distales, a nivel del pie, a nivel de la torsión de un asa. Son poco frecuentes las obstrucciones posoperatorias inmediatas a nivel de la gastroyeyuno, pensando que todos nosotros, inclusive el video que se ha mostrado, se hace calibrado sobre una K227. Uno podría pensar en aquellos que no usan, digamos, la calibración y que no calibran tampoco después, pero yo pensaría más en una obstrucción distal que en una obstrucción, digamos, de la gastroentera. Muy bien. ¿Vos, Fede, en qué pensaste que fue tu paciente? Porque con el diario del lunes es más fácil. Coincido en la mayoría de las apreciaciones de Eduardo. Llamaba la atención para pensar en algo del pie, que la paciente no presentaba nada de dolor. O sea, lo primero que pensamos es que esto era, hasta que se demuestre lo contrario, era un error técnico, porque era algo precoz y que nunca vimos una evolución de este tipo. Agregado a una paciente absolutamente de un gran temperamento, muy estoica, que lo único que presentaba era vómitos, con muy buen estado general, pero vómitos. Por frecuencia, si bien coincido en la apreciación de Eduardo de que está calibrado con bujía, por frecuencia lo primero que pensamos es una obstrucción alta, porque la verdad que es la primera vez que tenemos un incidente en un número bastante aceptable de casos, un incidente de una estenosis aguda ahí en el pie. Entonces por frecuencia pensamos en la esófago-yeyuno, en la gastro-yeyuno. Muy bien. Bueno, ¿y tu diagnóstico en este caso qué era? ¿En qué pensaste? ¿Qué problema? ¿Pensaste en un problema técnico sobre la gastroyeyuno entonces? Un edema de la gastroyeyuno.
Exactamente, tan precoz tenía que ser de algo técnico y de la gastroyeyuno, correcto. Muy bien. Ari, ¿puedo hacer un Bueno, comentario? ¿Puedo hacer un comentario? sí, No, sí. yo le quiero preguntar a Fede, yo vi el video, ¿por qué pensó en un problema técnico de la gastroyeyuno? Si por lo que vi se hizo una prueba ahí de azul, si no vi mal el video, inclusive creo que han hecho una prueba hidráulica, estaba inundada la cavidad de líquido, si no vi mal el video, y el asa se infló bien. ¿O estoy equivocado en lo que he visto, Fede? No, viste correctamente, pero a veces lo que mecánicamente, por la presión de la gravedad y demás, puede tener un buen pasaje, a lo mejor quedó estrecho en el último punto que hacemos posterior, para refuerzo de la cara posterior de la anastomosis, más un poco de edema. Estábamos obligados a descartarlos. Claramente, ser agresivo en la pesquisa puede salvar al paciente de una evolución bastante más tórpida y nunca nos hemos arrepentido de eso. Tenemos un par de hilios adinámicos con relaparoscopía. Es verdad. Bueno, Ale Grigaites, ¿estás por ahí? Hola, gracias, Ari. Sí, yo quería agregar, ¿Vos qué opinás que sos bypassero? yo que soy bypassero. Ante este paciente, ¿qué pensarías vos en primer lugar? Sí, yo quería agregarles esto. Primero, que a las 24 horas los pacientes están muy bien, o sea que llama mucho la atención el paciente que tiene un problema. Es decir, en este caso que está con náuseas o tiene vómitos. Eso es totalmente infrecuente cuando hay una evolución muy buena. En segundo lugar, lo primero que yo pensaría es, como dijo Fede, el tema de la gastroentero. Porque uno no sabe, puede haber edema, puede haber twist, es decir, no es solo estenosis y edema, sino que puede haber quedado mal la anastomosis. A nosotros no nos ha pasado, digamos, frecuentemente, pero hemos tenido algún caso, inclusive he tenido un caso hace muchos años, cuando hicimos la gastroentero y se fue el tubo, se salió el tubo, nosotros pensábamos que estaba, y quedó muy estrecho. O sea, en realidad uno tiene que pensar en la gastroentero, primero, como decía Fede, por frecuencia, y en segundo lugar, la yeyuno. Nosotros tuvimos un problema, y esto lo sintetizo, Ari, para no tomarte tiempo, que era que la entero hace muchos años atrás, nosotros en la primera etapa la hacíamos toda con sutura mecánica. Eso generaba, el cierre también lo hacíamos con sutura mecánica, y generaba un ángulo que era imposible de sortear, y traía una suboclusión intestinal sin dolor, sin grandes molestias, y con una evolución media tórpida, pero sin grandes vómitos tampoco. O sea, es una evolución como que a los 20 días el paciente, uno le llamaba la atención a los 15 días, que no evolucionaba favorablemente, y hemos tenido que reoperar una cantidad de pacientes interesante. Bueno, eso quería comentar, ¿no? Perfecto. Bueno, para hacer una síntesis entonces y seguir avanzando para ver qué métodos diagnósticos vamos a utilizar para diagnosticar esto, quedamos en que lo primero que tenemos que pensar en un posoperatorio inmediato de un bypass gástrico que vomita es en un problema técnico. Descartar ese problema técnico. Estamos todos de acuerdo con eso. Y en orden de frecuencia, en un bypass, lo primero que tenemos que pensar es que hay alguna torsión, un kinking, un edema, etcétera, etcétera, de la gastroyeyuno anastomosis en orden de frecuencia versus el pie del IDRU. Coincido con Eduardo que si se agrega mucho dolor, o se agrega dolor más allá del vómito, uno tendría que pensar más en la parte intestinal que en la parte gástrica. Así que bueno, ese sería un poco el resumen de todo lo que se dijo para que quede claro para el panel. Entonces, en base a lo que sospechamos y lo que sospecha la audiencia, vamos a hacer otro tema interactivo. ¿Con qué estudio pediría? ¿Seguimos, Franco? Exactamente. Así que bueno, ahora viene la siguiente encuesta interactiva para que todos puedan participar. La idea sería, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo expectamos? Más o menos alguna indicación médica, algún fármaco, hacemos un tránsito, una tomografía o quizás una endoscopía.
Bueno, acá voten de acuerdo a lo que ustedes piensan como diagnóstico, qué estudio le pedirían a este paciente para confirmarlo. Mientras tanto, si está Rudolf en el auditorio, que lo veo ahí entre los participantes, quería que me digas un poquito si estás de acuerdo con lo que discutimos recién, en qué pensarías vos en esta circunstancia. ¿Estás, Rudolf? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Gracias por Bien. participar. No, gracias a ustedes y gracias por invitarme a opinar. A ver, endoscopías siempre se puede hacer, porque de hecho cuando un paciente sangra o tiene un sangrado agudo del pouch gástrico, uno puede ingresar por endoscopía con escasa insuflación para hacer el tratamiento, así que con cuidado uno puede hacer una endoscopía. No lo haría en este caso, me parece que no se justifica de entrada hacer una endoscopía en este caso porque todavía no sabemos si tiene una estenosis o si eso requiere algún tratamiento endoscópico. Así que en este caso no haría de entrada una endoscopía ni cerca. Muy bien. Hay preguntas con respecto al tema del manejo con corticoides si uno sospecha una estenosis de la gastroyeyuno. ¿Qué experiencia tienen los moderadores? ¿Lo usaron alguna vez? ¿Lo utilizan? ¿No lo utilizan? Yo creo que en mi experiencia nunca tuve que usar corticoide para descomprimir una anastomosis gastroyeyunal, y si tengo dudas la reviso. ¿Qué opina Edu y Fede? No, coincido plenamente con vos que yo no uso corticoides en el postoperatorio inmediato pensando en un edema. Pienso como vos que ante la duda prefiero restaurar un paciente y no que se nos pase de largo, como dijo Fede hace un rato. Sí, Bárbaro. coincido. Perdón, pero me parece que antes que iniciar los corticoides la tenemos que diagnosticar. Entonces la secuencia sería diagnóstico y ahí evaluar de acuerdo al contexto, eventual sonda nasogástrica y lo que sea, porque podemos transformar una estenosis en un pouch que se nos abrió por lo que fuera. Bárbaro, ¿tenemos las respuestas entonces, los porcentajes, Ornella? A ver qué opina la gente. Bueno, la mayoría se inclina por un tránsito esófago-gástrico, ¿no? Por un traguito de bario. 57%. 19% se inclinan por la TAC. Entonces, acá como comentario, yo digo, si tengo más sospecha de una cuestión alta que de una cuestión intestinal, me inclinaría por el tránsito esófago-gastroduodenal. Como dijo Rudolf, la endoscopía en este paciente creo que no tiene sentido, no hay ninguna duda de no hacerlo, para el 9% que puso endoscopía. Y si pienso en algo intestinal, yo creo que el gold estándar sería la tomografía computada, porque eso nos va a dibujar qué tipo de obstrucción intestinal tiene, para qué asa, etcétera, etcétera, como para sospecharlo. Así que, bueno, la mayoría pensó en una oclusión, como pensaste vos, Fede, o un edema o una oclusión de la gastroyeyuno, y se inclina por la seriada gastroduodenal. A ver qué hicieron ustedes. Franco. Muy bien, hicimos una seriada gastroduodenal. Del lado derecho de la pantalla se puede ver el dinámico, ahí ve cómo va pasando el contraste. La gastroyeyunal está permeable, pero a medida que íbamos sumando los tragos de contraste para valorarlo, vemos cómo se va acumulando contraste en el asa alimentaria, que se encuentra claramente distendida, y a la izquierda está la imagen estática en donde se ve el asa alimentaria distendida. Entonces, con estas imágenes nos reduce un poquito las posibilidades y tenemos como impresión diagnóstica entonces ilio funcional de vuelta, quizás hemodesodar, una estenosis a nivel del pie o la posibilidad de una hernia interna en el agudo. Bueno, acá claramente se ve que esa asa está dilatada, o sea que tenía razón Eduardo en su precisión diagnóstica, y bueno, acá hay que sospechar algún problema a nivel intestinal.
¿algo de la cirugía o algo te llevó a sospechar, Fede, en que podía estar el problema ahí? Como gesto técnico, como... Y si usted, como vemos en el video, cuando se retira la máquina, queda un poquito pegada a la pared intestinal, hace una ostomía un poco más grande que lo habitual, que siempre obliga a algún gesto técnico extra para equilibrar esa simetría y dar puntos un poquito más gruesos, y la posibilidad que siempre exista también un kinking ahí a ese nivel. Así que, bueno, hasta que se demuestre lo contrario, como pensamos inicialmente, esto es una cuestión técnica, y siempre más vale, bueno, no me voy a adelantar. O sea que pensaste en un problema técnico del pie del Liderruck, digamos. Sí, lo por curioso lo que viste en el intraoperatorio. Nosotros grabamos el 100% de nuestros procedimientos, revisamos la película de punta a punta y no veíamos algo grosero. Pero bueno, a veces algo sutil es lo suficientemente estenótico como para que no lo deje pasar, y es muy difícil el punto de decisión de espera, si lo expecto a que salga o si lo decido la reintervención. Perfecto. Edu. A ver, yo, en cuanto a lo que pidió Fede, me parece bien, pero yo agregaría algo, y siempre también en función de dónde estamos trabajando, de cómo es el paciente. Pero una de las cosas que yo valoraría es el examen clínico del paciente. Si el paciente está con dolor, ¿sí? Si el paciente tiene timpanismo, aunque suene arcaico lo que digo, ¿sí? Ya un poco nos está orientando que tiene una asa dilatada. Y el primer estudio que yo le pediría, en la medida que pueda hacerlo, es una tomografía. ¿Por qué? Porque nos va a dar, digamos, un panorama más amplio que la seriada, y más allá de que se haya pensado en la gastroyeyuno. Porque un TAC, si bien a veces no progresa la sustancia de contraste, podemos ver si hay dilatación del asa biliar, si hay una torsión, si hay iria. Pero esto, insisto, en la medida de las posibilidades. No me parece, digamos, incorrecto haber pedido una seriada, pero en lo personal yo le daría mucho valor al examen clínico y pediría una TAC si en el lugar donde trabajo la puedo hacer. Y sigo pensando que este paciente tiene algún problema a nivel del intestino delgado, más allá de haber visto ya la seriada. Pero ese sería el orden que yo haría. Yo coincido con eso, y me parece de un valor muy importante la tomografía computada en el posoperatorio de estos pacientes, que uno puede llegar a sospechar una obstrucción. Creo que es un estudio que nos da una idea mucho mayor de la complicación, nos permite diagnosticar con mayor rapidez y ver dónde particularmente está el problema. El tema es que, bueno, creo que en muchos lugares no tienen la posibilidad de hacerle quizá una tomografía en el posoperatorio, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se operan este tipo de pacientes, tratar de que en la institución donde se operen tengamos esa posibilidad, porque esto es un hecho que puede pasar, y una tomografía puede ser de mucha ayuda. Fede, ¿querías decir algo? Sí, que en realidad coincido plenamente. No hay duda que el gold standard para la oclusión intestinal es la tomografía, y más que uno haya hecho el ejercicio para la lectura de la misma, pero como estamos jugándonos tantos a la gastro entero, fue por eso que empezamos por ahí, y luego del diagnóstico no nos iba a cambiar la conducta a la tomografía, es decir, con el tránsito, como se ve todo ese aire y esa obstrucción y el problema bien en la alimentaria, jamás me hubiera quedado tranquilo y la tomografía no me hubiera cambiado la conducta en este paciente en particular. Y el valor del tránsito... que el valor del tránsito, yo soy muy transitero en la bariátrica desde las bandas, que hacíamos millones de ajustes de banda guiado por tránsito. Yo creo que algo que no hay que subestimar, porque claramente si hubiera tenido un pasaje filiforme, pero pasaje al fin, ahí sí seguramente hubiera tomado una conducta expectante y
y la hubiera aguantado un poquito. Entonces la verdad que nos podía aportar mucho. Estamos en un hospital de alta complejidad, o sea que no es por falta de acceso, simplemente fue por tiempo, el clásico caso que le decía el residente, llama al camillero y bájala ya, porque bajo y todo el tránsito en el momento, y no tenemos que ir con la cola de los turnos habituales de la tomografía, fue simplemente eso. Ari. No, estoy de acuerdo con vos, el tránsito a mí también me parece una herramienta muy útil como método de diagnóstico en bariátrica, yo hago mucho, y también es muy bueno el tema de hacerlo dinámico y hacerlo uno del equipo, ¿no? Que lo vea directamente y vea lo que quiere ver, no que te lo haga un radiólogo que a veces no sabe lo que estamos buscando. Así que en ese caso, una pregunta que surge del auditorio, ¿el trago siempre con bario o no? Yo tengo mi respuesta, pero te pregunto a vos porque preguntan por qué con bario. Fede. En general usamos hidrosoluble. Bueno, yo uso bario. José, cuando el hay compatriota de ¿no? Fede. Hola, Claro, cuando sospechás perforación puede ser, pero el bario se ve mucho mejor. Y si sospechás perforación lo vas a operar, así que el bario no está contraindicado. José, ¿qué opinás vos de esto? ¿Coincidís con la impresión diagnóstica? ¿Pensás que es un problema técnico? Coincido plenamente con la metodología de estudio. Yo también hubiese comenzado por un tránsito y al ver esta imagen tal vez, seguro hubiese pedido un TAC. Ahora, me llama la atención, y en eso yo no estaba de acuerdo, al principio cuando relataron que el paciente lo único que tenía después del primer té en el desayuno, que tiene vómitos de saliva, yo tal vez no me hubiese apurado tanto en estudiarlo, porque el paciente puede estar ileado, puede estar recuperándose de la anestesia, si viene otro tipo de anestesia, pero me parece que después del primer desayuno hay que esperar un poquito antes de empezar a estudiarlo, porque si no, ante el primer vómito deberíamos empezar a estudiar a todos los pacientes. Y muchos pacientes vomitan al principio. En cuanto a lo que siguió, estoy totalmente de acuerdo. Perdón, muy bien. comentario. No, el tema que ellos después del desayuno del otro día lo empezaron a estudiar. O sea que si bien sospecharon algo en el primer día posoperatorio, ya ellos como empiezan a darle dieta a las 4 horas, ya el paciente venía vomitando el día anterior, digamos. Hay una cuestión, creo artesanal propia desde que empezamos a usar este protocolo, que empezamos en 2017, ese, digamos, malestar que tienen los pacientes medio doloridos, nauseosos, quizás con algún vómito, lo dejamos de ver prácticamente. Y esta paciente sí, como dice Ariel, empezó a la noche ya con problemas y a la mañana siguiente vuelta. Y cuando lo vimos ya vimos algo distinto. Es muy difícil decir con valores absolutos, a este sí estudiamos, a este no. Quizás si la situación hubiera sido diferente, la expectábamos un poco más, pero ya vimos cómo venía en la mano con este paciente y cómo estamos acostumbrados desde que empezamos a usar este protocolo, que es tan espectacular en el postoperatorio inmediato, no tienen nada de nada, que ya venía algo mal y no nos queríamos demorar. De hecho, es una de las ventajas de usar el protocolo, te permite actuar más rápido, antes, te permite darte cuenta de que las cosas funcionan diferente antes y actuar en consecuencia más temprano, con, en principio, quizás mejores oportunidades. Ari, le quiero hacer una pregunta a Fede, ¿puedo? ¿Sí? Sí, cómo no. Nosotros, como ustedes y como todos los participantes, operamos todo tipo de pacientes. Fede, ¿qué hubieras hecho en el caso de un paciente súper obeso que no entra en el tomógrafo, como pasa muchas veces, o el seriógrafo no lo aguanta? ¿Cuál hubiera sido tu conducta frente a la sintomatología que planteaste? Porque no en todos lados, digamos, tenemos acceso a tomógrafos para pacientes súper obesos o seriógrafos. ¿Cuál hubiera sido la conducta de ustedes, del servicio en este caso? Primero revisar, hacer una introspección y revisar bien técnicamente, como hicimos en este caso y hacemos siempre, si hubo alguna cuestión técnica que nos genere dudas, y en el caso de que lo haya,
pensaría en la reintervención, probablemente no tan precoz, lo hubiera expectado un poquito más. Y si no mejora, reintervención. Versus, pero son decisiones que se toman ahí, sondita nasogástrica, wait and see. Coincido plenamente, Fede, con vos. Correcto. Sí, el tema también del peso que decías vos, Edu, no hace falta hacer una seriada gastrodenal movilizando al paciente ni nada. Con el paciente parado en decúbito oblicuo, por más que pese 180 kilos, le das un trago y lo ves bien. Y ahí sí el vario es importante porque en estos pacientes la técnica a veces falla y con el vario se va a ver mejor. Así que yo no descartaría el estudio, claro, no descartaría el estudio por el peso, ¿no? Sí, por ahí la tomografía, porque si es un paciente de 180 kilos y el tomógrafo resiste 130, bueno, no tenés otra alternativa. No, yo no lo descarto por el peso. Yo dije la eventualidad que el tomógrafo, el seriógrafo, ojo, no descarto de ninguna manera el estudio. En tanto y en cuanto el tomógrafo o el seriógrafo, ya sea parado, acostado, me aguanten al paciente, por supuesto que le hago un ataque o le hago una seriedad. Dije, en el caso, son pocas las veces que sucede que tenés pacientes súper obesos que no te lo acepta el tomógrafo o no te lo acepta la seriada. Por eso pregunté, pero siempre el ataque o la seriada, totalmente de acuerdo. No excluiría los estudios. Perfecto. Bueno, seguimos adelante entonces. La impresión diagnóstica que todos tenemos hasta este momento, entonces, es que se trata de una estenosis del pie. Entonces, ¿qué conducta tomaría? Acá vamos a hacer otra pregunta interactiva. Sí. La opción es el tratamiento médico con o sin sonda nasogástrica para tratar de mejorar la distensión, hacer una tomografía, una endoscopía o ir directamente a una laparoscopía exploradora. Muy bien, damos un tiempo para votar. Bueno, gracias José por tu comentario, gracias por participar. Gracias, un placer para nosotros tenerte en el panel. Gracias, muy amable. Bueno, ¿alguna consideración de esto, Edu, mientras esperamos la votación? ¿Vos qué le hubieras pedido? Ya lo dijiste, le hubieras pedido una tomografía. Una tomografía, ¿sí? Y tal vez como una medida, tal vez un poco veterano en esto, tal vez le pondría una sonda nasogástrica, porque eso nos podría dar cierto índice. Si el paciente, ahí preguntaban el desayuno el día siguiente, habitualmente nosotros le damos de tomar a las 4 horas de finalizada la operación, entendiendo que vos lo operaste a la mañana, a las 4 de la tarde empieza a tomar, al día siguiente pasó mucho tiempo. Si uno supone que tiene una estenosis en el pie, ¿sí? Uno con la sonda nasogástrica podría llegar a recoger, digamos, bastante cantidad de líquido. Pero eso es un poco empírico y no sé si lo haría, pero sí haría el ATAC sin lugar a duda, o en su defecto la seriada como hizo Fede. Perfecto. Vos, Fede, me imagino que a esta altura lo querías explorar directamente. Definitivamente. Bueno, tenemos las respuestas entonces, a ver qué opina la gente. Más del 50% se inclina por la conducta quirúrgica, un 37% por la tomografía, así que va en sintonía con lo que más o menos opinamos recién. ¿Qué hicieron ustedes? A ver. Franco. Bien, fuimos a la laparoscopía exploradora también. Lo que acaba de decir Fede, digamos que algo no funcionaba y esto fue lo que nos encontramos. Ingresamos a cavidad y vimos el asa alimentaria muy distendida, muy tensa, lo cual nos preocupaba bastante, generaba mucho estrés, daba la sensación de que se rompía en cualquier minuto. Vimos asas por parte de la porción común en buen estado, así que intentamos alcanzar el sitio de oclusión desde ahí, para tratar de no manipular las asas comprometidas. Sin embargo, esto no se pudo hacer, así que fuimos a ver la anastomosis gastroyeyunal, que estaba en buenas condiciones, y también, como toda oclusión por bypass, fuimos a ver las condiciones del estómago remanente, que estaba en buen estado. Así que fuimos a buscar la anastomosis, que es lo que pueden ver acá, la anastomosis del pie.
el asa que estamos manipulando ahí es el asa biliar, que siempre la marcamos con un clip metálico, que ahí se encuentra. Y vemos cómo la brecha mesentérica estaba bien cerrada. Y al analizar un poco la situación, vemos cómo claramente la obstrucción venía a esa altura, un poco por la disposición del asa, que generaba un hinking, una angulación, justo antes de la anastomosis, y un poco también, quizás porque el cierre del ostoma cerraba mucho ese sector. Pero tanto el asa biliar como el asa común se encontraban en buen estado, sin distensión, o sea, no habían sido comprometidas por la estenosis. Así Muy bien, o sea que claramente había una obstrucción sí, ahí se ve a bien. nivel del pie del IDRU, que Exactamente, repercutía que sobre el asa alimentaria. solamente el asa alimentaria, exactamente. Así que ante este hallazgo decidimos abrir el cierre manual que hicimos del ostoma. Para hacer esta apertura tomamos algunas recomendaciones porque el asa alimentaria estaba verdaderamente muy tensa y con mucho contenido, como se ve, y teníamos mucho miedo de contaminación de la cavidad, así que utilizamos 2 aspiraciones y material poroso, obviamente, al acecho. Y ahí muy despacito, soltando punto por punto, fuimos un poco bajando la presión del asa, vaciándola un poco. Y luego fuimos soltando todos los puntos como se va a ir viendo a continuación. La verdad que nos generaba mucho apuro que no nos llegue todo ese contenido alimentario con alta presión y llene toda la cavidad. Pero se pudo hacer bien, y a medida que íbamos abriendo el cierre del ostoma, vemos cómo uno de los puntos estaba quizás un poco demasiado grueso del lado del asa, abajo a la derecha ahí se vio cuando lo dábamos, cuando volvimos por enésima vez a revisar el video, vimos un puntito que tomamos un poco más grueso de lo habitual, muy cerca del borde mesentérico, y eso quizás, junto con el acodamiento del asa que se produjo simplemente por la disposición, colaboró a que se produzca esa estenosis. Bueno, acá hay una consideración de Rudolf que pregunta, con buen criterio, si ustedes cuentan con endoscopía intraoperatoria y si les hubiera ocurrido vaciar el asa alimentaria por endoscopía, el intraoperatorio. ¿Les hubiera ayudado en algo eso? Te digo por todos los reparos que han tenido para que no se vuelque el contenido intestinal dentro de la cavidad, ¿no? Claro. No realizamos la endoscopía nosotros, pero sí tenemos disponibilidad de endoscopía intraoperatoria llamando al servicio de gastroenterología, que están, la verdad, siempre disponibles 24/7. En ese momento entramos medio rápido y no lo planteamos, y también teníamos, bueno, una anastomosis gastroyeyunal recién hecha. Así que, bueno, no, en ese momento no se planteó, pero sin duda que espero que no nos vuelva a suceder. Sería una buena opción. Ah, pero se podría pensar como una buena opción, creo. No es una buena opción. ¿De acuerdo, Fede? Sí, definitivamente creo que es un recurso válido. Perdón que estoy sin video, pero es la 4ª vez que me quedo sin luz, así que estoy con el celular. Uf. Bueno. Bien, entonces vuelvo a la última imagen. Nos quedamos entonces con la ostomía reabierta. Vimos que podíamos tener permeabilidad, sin embargo los bordes estaban algo lastimados. Ahí estamos. Entonces, acá nos volvemos a plantear de forma interactiva también cómo continuamos. Y las opciones que trajimos son volver a cerrar la ostomía con puntos de forma manual, resecar el complejo anastomótico y reconstruirlo. Esta vez hay que reconstruirlo con doble anastomosis, hay que hacer una anastomosis al asa biliar y otra alimentaria. Otra opción que se podría haber dado, obviamente antes de abrir la ostomía, pero que está bueno ponerla en discusión, es hacer un bypass del asa alimentaria al asa común, viendo que el asa biliar aparentemente drenaba bien. Y por último, como
daba la sensación de que la angulación del asa alimentaria colaboraba, el kinking colaboraba con la estenosis, simplemente reacomodar las asas, ir controlando el pasaje y tal vez no tocar la anastomosis y reevaluar. Bueno, acá tenemos otra vez el sistema interactivo, así que pueden votar para ver qué conducta tomarían. Después Fede vas a justificar por qué hiciste lo que hiciste, cuando veamos lo que hiciste. Eduardo, y me gustaría que Alejandro también opine, que sé que tiene mucha experiencia en esto. ¿Qué les parece a ustedes la mejor opción ante lo que vimos en el video? Eduardo. Bueno, es fácil opinar cuando uno está afuera. En realidad, yo estoy de acuerdo con la primera maniobra que hizo Fede y su gente. Es decir, primero, evaluaría cuánto tiempo, digamos, pasó de la operación a la reoperación. Me parece que ese es un dato muy importante. En función de eso, pues si pasaron 48 horas de la historia, si pasaron 12, 13 horas es otra historia desde mi punto de vista. Yo haría lo que hizo Fede, es decir, desarmaría la anastomosis, ¿sí? Vería que el asa biliar esté bien, y para vaciar tal vez el asa alimentaria, como planteaba Rudolf, tal vez uno previamente le puede poner una sonda nasogástrica teniendo cuidado y viendo que uno pueda embocarla en el estómago. En función de desarmar la anastomosis, vería de qué manera la puedo corregir. Si los bordes están viables, si no están necróticos, trataría de hacer una reanastomosis con sumo cuidado, como cuando uno lo hacía a veces en la cirugía abierta. Esa sería mi primera intención. Y la segunda sería, tal vez, en función de lo que vea, hacer un bypass entre el asa alimentaria que está dilatada y ¿cómo se llama? El asa común. También dependiendo de la factibilidad técnica, de la distensión de las asas y de la posibilidad que uno tiene. Acá se vio muy bien, pero muchas veces hay mucha dilatación y a uno le cuesta encontrar la entero, entonces por ahí la maniobra más sencilla, si uno está seguro del asa biliar, puede hacer esto. Y lo último que haría, porque ya sería complejizar al paciente, es resecar todo el complejo anastomótico y pensar que tenemos que hacer 3 anastomosis nuevamente, si no me equivoco. Creo que sería la última maniobra. La primera, desde mi punto de vista, sería ver de corregir el cierre con mucho cuidado en función de las cosas que acabo de mencionar. ¿Qué opinás? Gracias, Edu. ¿Qué opinás, Ale, de la resolución? ¿Qué conducta, viendo el video ¿no? ¿Qué conducta tomaría? ¿Vos hubieras abierto eso? ¿Hubieras abierto la heterorrafia? ¿O mirá, directamente hubieras resecado el complejo anastomótico? La verdad que Edu sintetizó muy bien el pensamiento global, ¿no? Hay que estar ahí adentro también para ver cómo está el tejido, pero a mí, como te decía antes, hemos tenido una serie de casos interesantes, por lo menos yo recuerdo 10, 15 casos en los cuales hemos tenido esto en un postoperatorio un poco más alejado, era una evolución tórpida, como comenté anteriormente, y lo hemos resuelto con anastomosis entre el asa alimentaria y el asa común, es decir, sin tocar el área anastomótica previa, y se solucionó realmente muy bien. Lo que sí quiero hacer hincapié, que lo que dijo Rolf me parece súper importante, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer alguna relaparoscopía en el postoperatorio inmediato de un bypass, y tener siempre el elemento de la endoscopía es fundamental, y el tema de extraer el líquido también, porque eso te plantea otro panorama, pero además, teniendo en cuenta que puede ser frecuentemente un hemobesoar, lo que está ocluyendo, capaz que la endoscopía te resuelve el problema. Hemos tenido un par de casos, y no hay que desarmar la anastomosis para ver cómo se ve desde, digamos, adentro de la anastomosis, ¿no es cierto? Entonces me parece que es un punto importante. Pero bueno, creo que es una opción. Yo creo que el tejido estaba bastante bien, ¿no, Fede? Sí, estaba bastante bien, y esto fue más o menos a las 30 horas de la cirugía primaria. Claro.
problema. Y yo lo que le agregaría, así, si me permiten, lo último, es quizás pensaría, hay que estar en el lugar, ¿no?, en hacerle otro disparo a la anastomosis, es decir, ampliar la boca. Bueno, ampliar la boca. eso le quería preguntar a Fede, porque yo particularmente para el pie de la Iderux uso 60 milímetros, no uso 45, como para evitar las estenosis, como tip, digo. No me pasó con mucha frecuencia tener estenosis del pie, pero yo creo que está más vinculado a un tema de torsión y kinking de la anastomosis que a los centímetros de carga. Pero, ¿qué sutura utilizás vos, Fede, o qué experiencia tenés con este punto que te digo? Y en primer lugar, y después, ¿por qué elegiste lo que...? No lo digas todavía, lo que elegiste, porque vamos a votar. No, sin dudas que después de esto, que es la primera oclusión del pie, hay que plantearse seriamente pasar de 45 a 60. Y la única explicación por la que usamos 45 es porque empezamos hace 15 años con 45, nunca habíamos tenido problemas. Pero sin duda que hay que plantearse claramente, porque creo que mejora o disminuye las chances de obstrucción. Un comentario con respecto, comentario con respecto a algo que dijo Alejandro. Coincido en todas las apreciaciones, pero sin adelantar, una ventaja de intentar el cierre nuevamente de la anastomosis es que de ninguna manera invalida el gesto de una anastomosis de la alimentaria la común, como primer caso. Y segundo, que si bien en el hallazgo laparoscópico veíamos bien el asa biliar y no se veía el estómago remanente dilatado, al hacer la anastomosis de alimentaria común, uno también se puede quedar con cierta duda de la biliar, de que le genere luego un problema, y uno también se puede quedar con un poco de duda al respecto, nada más. Claro, lo que pasa es que, bueno, al vos haberla hecho, y yo vi que se trabó la sutura en la primera cirugía y todo, obviamente que pensando en un tema técnico, a mí también se me hubiera ocurrido, y aparte en 24 horas que tenés el tejido como si fuera el primer día, abrir, inspeccionar y ver qué boca tenés. Porque coincido con los demás que si hubiera sido algo en el posoperatorio más alejado, quizás yo me hubiera tirado a rehacer la anastomosis más que explorarla. Porque hay más proceso inflamatorio, un tejido más devitalizado, ya cicatrizal. Entonces, en ese caso, por ahí hubiera optado por lo otro. Me gustaría... sí, esperá, que le quiero dar un poquito de intervención para poder darle intervención a los participantes. Luciano Anglés, estás por ahí, y mientras tanto das tu opinión, conocer el resultado de la encuesta, Ornella. Luciano, ¿está habilitado? Acá, desmuteate. Ahí está. ¿Qué hace, Luciano? ¿Cómo estás? Gracias por participar. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que nosotros tenemos una casuística de casos, protocolos ERAS, que realmente nos ha ayudado mucho a definir los posoperatorios de una manera bastante sencilla, como están comentando. Y realmente cuando aparecen casos así, uno se alarma enseguida, porque realmente los posoperatorios han cambiado rápidamente. Uno en 24 horas tiene un paciente, pero que está solicitando irse a su casa, y realmente es así. A tal punto que cuando uno estimula al paciente prepara al paciente para que tampoco crea que uno lo está echando, cuando el paciente se va de alta, realmente se va en muy buenas condiciones. Con respecto al caso, yo también en un momento había pensado en un Hemobesoar, porque nosotros utilizamos una recarga de 60 también para el pie, y no hemos tenido nunca una estenosis del pie. Igualmente yo creo que, más allá de que utilicemos una de 45 o una de 60,
también tiene que ver con el cierre de la brecha que se generó para introducir la máquina, porque yo no creo que con una máquina de 45 uno le quede un espacio tan chico como para poder generar una estenosis. Yo creo que ahí el defecto puede llegar a estar en el cierre de la brecha para poder, que es justamente la entrada de la alimentaria al complejo anastomótico. Entonces, si uno pone una de 60 o de 45, me parece que ahí no está el problema, sino en cómo uno cierra esa brecha. Y creo que también me tiraría a hacer un bypass, o sea, una anastomosis entre el asa alimentaria y el asa común, como para bypassear todo este complejo y no tocar el tejido de la sutura anterior, que por ahí ya pasando 30 horas es un tejido que volver a suturarlo me generaría un poquito de temor. Bueno, te agradezco, Luciano, muy interesante lo que decís. Acá tenemos el resultado de la encuesta. La mayoría, parece que son todos bastante agresivos. La mayoría se inclinó por arrancar todo, ¿no? Por hacer todo de nuevo. 46% dicen que resecarían el complejo anastomótico y reconstruirían con doble anastomosis. Después está muy parejito cerrar el ostoma ese, la enterorrafia, digamos, que abrieron, después de acomodarlo, y también bypassear el asa alimentaria con el asa común, que más o menos son las alternativas que hablamos. Nosotros prácticamente todos descartamos el tema de resecar el complejo anastomótico, y creo que la mayoría opina. ¿Qué dirías vos, Edu, para revertir esto? ¿Por qué no resecarías el complejo? Primero lo dije antes, porque me parece que sería, es decir, complejizar aún más un paciente que ya está en una reoperación, volver a hacer varias anastomosis, sacar, digamos, la pieza de resección. Más allá de que es factible hacerlo, creo que es agregarle complejidad a un paciente de por sí complejo. Por eso me incliné a hacer abrir la anastomosis y hacerla nuevamente. Y sí hice un comentario, que por ahí creo que lo dijo Ale también. Uno tiene que tener la certeza de que el asa biliar esté bien, entonces uno puede, digamos, en ese caso, si el asa biliar está bien, podés hacer un entero entre el asa alimentaria y, ¿cómo se llama?, el asa común. Pero quiero agregar un comentario en relación a lo que dijo Luciano. En lo personal, creo que no tiene que ver si vos usás un cartucho de 45 o de 60, porque realmente la boca es igual, el trayecto no es lo que vale, sino es el tamaño de la boca. Creo que el mayor cuidado que uno tiene que tener es en el cierre de la brecha. ¿Y qué es lo que nos pasa, o que pasa a veces? Que es imperceptible cuando uno pone la máquina, sea cual fuera la máquina, a veces se desliza un poquito, a veces no quedan parejas, entonces eso hace que, es decir, la boca, para cerrar, quede un poquito despareja. Entonces tenemos que hacer, todos aquellos que venimos de la cirugía abierta y de hacer múltiples resecciones y anastomosis, ir con mucho cuidado tratando de emparejar, digamos, la anastomosis siendo lo más prolijo posible. Pero creo que no depende del cartucho, si es de 45 o de 60, depende de la técnica que uno use y del cuidado que uno tiene al disparar y al emparejar las bocas, como decía Luciano hace un ratito. Sí, coincido que acá es más importante como tip para los demás alinear bien las dos bocas de sutura, que la sutura tome la misma cantidad de tejido de un asa que de la otra y que quede un cierre homogéneo de la brecha. Yo creo que eso es el tip para evitar el kinking, que es lo que produce este problema. Bueno, contanos, Franco, ¿qué hicieron ustedes? A ver, y después lo va a justificar Fede por qué tomó esa decisión. Bien. A ver si pasamos entonces el último videito. Acá decidimos realizar el recierre de la anastomosis. Teniendo en cuenta que este paciente tenía menos de 24 horas desde la cirugía primaria hasta la recirugía, un poco gracias al protocolo, por eso también lo trajimos acá a la discusión. El cierre se hizo desde los dos ángulos, cosa de llegar al sitio ahí donde estaba la máxima angulación
llegando desde los dos extremos, de forma de darle el mejor equilibrio posible, que quede lo más homogéneo posible y lo más prolijo que se pueda. De vuelta, este era un primer intento, si algo no nos gustaba, no funcionaba, lo cambiábamos, podíamos hacer lo otro, y ahí se ve cómo el asa común empieza a movilizarse de vuelta, empieza con el peristaltismo de vuelta, eso nos dio un poco de optimismo. Y vimos cómo la anastomosis quedó bien, sin embargo el asa seguía cayendo para el otro lado, así que decidimos, por precaución, hacer un punto que no hacemos de rutina, pero que hicimos en este caso, a los mesos, para que el asa se mantenga posicionada como quedó ahí. Y bueno, veíamos el peristaltismo en el asa común, veíamos la enterorrafia bien cerrada, así que decidimos terminar la cirugía ahí. Esta vez sí colocamos drenaje. Y por suerte, la paciente evolucionó bien. Al día siguiente de esta cirugía probamos la tolerancia a líquidos, que fue muy buena, y a las 24 horas de eso se fue, o sea, a las 72 horas desde su internación. Ya no tuvo más complicaciones y tiene en este momento unos 6 meses de seguimiento, con un descenso de 40 kilos, que tiene actualmente 81 y un índice de masa, ya solo con sobrepeso, 29,4, y el laboratorio sin particularidades. Bueno, entonces contanos, Fede, ¿qué te motivó a tomar esa conducta? Me parece claro viendo el video que las dos bocas estaban bien, que era por una simetría del cierre de la enterorrafia, así que, bueno, yo quizá hubiera hecho lo mismo, pero bueno, contanos vos por qué lo hiciste, ¿no? Sí, en realidad, cuando terminamos el cierre, el elemento más promisorio fue cómo se empezó a mover el asa común y empezó a tomar calibre normal. Eso nos dio bastante tranquilidad. Al finalizar el cierre, quedamos bastante conformes en cuanto a la calidad del cierre. Sabemos que el intestino delgado es bastante noble en cuanto a una eventual filtración en la zona. La esperamos unos minutos para ver cómo se comportaba, incluso si mal no recuerdo, exuflamos unos minutos para ver cómo se comportaban las asas. Y además, como decíamos, esto de ninguna manera nos invalidaba el hacer una anastomosis de la alimentaria y la común, y sin duda que eso quede bien alineado nos daba un poco más de garantías de tener indemne una biliar que drenara bien. Entonces, si no hubiéramos quedado conformes con cómo estaba el asa común y cómo se empezó a llenar, el acto seguido hubiera sido un lateral, como decía Alejandro, de la alimentaria a la común. Por supuesto que con el resultado siguiente todo es todo muy lindo, pero podríamos estar hablando de una filtración o de una reoperación, ¿no? Lógico. No, que ya, para que quede como parámetro, digamos, el reoperar un paciente antes de las 24 horas te da la opción de hacer prácticamente lo mismo sobre el tejido que lo que haces en la cirugía primaria. O sea, acá no hay riesgo de que se abra porque vos reabriste y cerraste la enterorrafia. Creo que eso estamos todos de acuerdo, me parece. Quizá la opción, sí, nunca hubiera tomado la opción de desmantelar todo el complejo anastomótico, como dijo Eduardo y como dijo Alejandro. Me parece una cosa en más y complejizar un procedimiento que se puede simplificar, pero sí acá la opción era bypassear la alimentaria con la común, ¿no? Hacer una nueva anastomosis ahí y evitar desarmar todo eso. Pero bueno, son opciones que uno lo decide en base al paciente que tiene adelante y en base a lo que hizo en la cirugía primaria. Nadie mejor que el cirujano para darse cuenta a dónde está el problema. El tema es diagnosticarlo bien y corregirlo de la misma manera. Así que bueno, los felicito por la resolución. Me parece que es lo que la mayoría hubiéramos hecho. Y con respecto a lo del complejo anastomótico, quizá, como decía Gustavo, que me escribió recién, esto sea, digamos, todo
este resultado de las preguntas sea porque vos ya habías abierto en el video la enterorrafia. Entonces todos dijeron, bueno, si ya está abierta la enterorrafia, le saco el complejo anastomótico y listo. Quizá por eso hubo un sesgo en la votación. Pero bueno, me parece muy buena. No sé si Alejandro o Eduardo quieren acotar alguna cosa. Y si mientras piensan en qué van a decir, yo me gustaría, Eduardo, que des unos tips de opciones técnicas para evitar este tipo de cosas dentro de la cirugía, que creo que lo tenés preparado. Quería hacer un comentario del complejo anastomótico. Yo creo que uno lo reseca cuando se encuentra con un asa no viable, en el caso que haya habido una filtración, que haya fibrina, y hasta ahí nomás, ¿no? Así que sigo sosteniendo que lo que hizo Fede está perfecto. No, en cuanto a los tips, a ver si puedo... Mientras vos preparás eso, Ale, ¿estás de acuerdo? Sí, coincido en lo que dijo Fede, lo que dijo Edu, que hizo Fede. Tendría en cuenta en la evaluación, digo, como para que todos analicemos el caso y sepamos la sistemática, en que hay que evaluar cómo está el remanente, si está dilatado o no está dilatado, porque eso nos habla de la otra parte de la anastomosis. Si uno ve que es un problema solamente de la asa alimentaria, es una buena opción no tocar la anastomosis y hacer un bypass. Y está muy bien como lo resolvió Fede, porque creo que el tema del tiempo es fundamental. Acá vale analizar que fue 24 horas o más o menos del postoperatorio, es un postoperatorio inmediato. Así que ese es un punto clave. Lo que sí les diría es, tengamos endoscopía intraoperatoria, porque para controlar, y como decía Franco, que estaba optimista porque vio el movimiento del asa y todo, pero para controlar la anastomosis también podría haberlo hecho por vía endoscópica intraoperatoria y hubiese estado bárbaro porque se hubieran quedado mucho más tranquilos. Digo por las coronarias de uno, ¿no? Sí, totalmente. El recurso de la endoscopía me parece que es una herramienta muy útil, y si tenemos la posibilidad de contar con eso en el quirófano, que yo creo que cada vez más tenemos esa posibilidad, gracias a Dios, es una buena herramienta. Bueno, Eduardo, comentanos un poquito las diferencias técnicas del bypass la endoscopía, y perdón, Ari, lo último. Sí. Muchas veces, si es una asa muy larga, no llega a la endoscopía, pero en una gran cantidad de veces, ayudando al endoscopista, es decir, moviendo el intestino, se puede llegar a la anastomosis enteroentérica. Perdón, listo, no hablo más. Sí. No, yo voy a hacer un comentario muy, muy pequeño, creo que todos lo conocen. Acá yo he puesto diferencias entre un bypass gástrico convencional y simplificado. Esto es un título. Sabemos que cualquier bypass persigue el mismo objetivo, que es el descenso de peso y la resolución del síndrome metabólico. Pero creo que entre lo que uno llama el bypass convencional, si hablamos de convencional, digamos, a la técnica de confección primero del pouch, uno identificará, como hizo Fede, identificar el ángulo de Treich, contar entre 60 y 120 según que lo haga del ángulo de Treich, se asciende el asa distal sin tensión, antegástrica y antecólica. Aquí hay un detalle en cuanto a lo que uno llama el bypass convencional. Muchos seccionan seccionan el yeyuno y ahí suben el asa y hacen la gastroentero, y después a 1,20 m, 1,50 m o 2 metros, según quien lo realice, hace la anastomosis al pie. Pueden hacer primero la anastomosis al pie o pueden hacer primero la gastroentero. Esto es lo que uno llama el bypass convencional, que es un poco lo que propuso en su momento Kelvin Higa, que él lo hacía transmesocolónico y después pasó a ser precólico y antegástrico, y después nos encontramos con, lo que quería decir del bypass, simplificado, que la diferencia es, ¿por qué lo llamó allá por el 2004, por qué Almino lo llamó simplificado? Simplemente porque usaba menos cantidad de trócares que el bypass convencional. El bypass convencional actualmente se usan 7 trócares,
se puede operar al enfermo de cúbito horizontal del cirujano del lado derecho del paciente, o se puede operar, ¿cómo se llama? Se puede operar entre las piernas. En cambio, con el bypass simplificado de Almino, tenemos una ventaja. Usamos menos cantidad de trócares, que eso es importante, mucho menos cantidad de trócares, 5 trócares, hacemos todo en el espacio supramesocolónico. La primera parte del bypass es que igual, confeccionamos el reservorio gástrico, ¿sí? Y lo que varía es la segunda parte. 60 a 1 metro del ángulo del trace, elevamos un asa en omega, hacemos la anastomosis, hacemos la gastroentero con el asa en omega. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nos permite, después de hacer la entero, nos permite probar todas las anastomosis y de alguna manera, tenemos la certeza de la permeabilidad de todas las anastomosis. O sea, hacemos la gastroentero, después hacemos en el espacio supramesocólico, después contamos 1,20 metros a 1,50 dependiendo la técnica, hacemos la entero lateral, ¿sí? Y eso nos permite, si puedo mostrar el video, nos permite probar todas las anastomosis. Ahora voy, las máquinas, la maldad de los... Ahora, Edu, mientras buscas eso, te pregunto. Es la maldad de los... No, pero mientras buscas eso, así no perdemos tiempo. Sí. El hecho de hacer el bypass simplificado, porque acá nos vendría bien conocer los tips para evitar que se nos estenose Ahí voy. el asa... Perdón, Nari. Ahí estamos subiendo el asa. Este punto lo hacemos luego de cerrar el Petersen, ¿sí? Ya tenemos una fijación del asa para evitar el kinking que hablamos. Ahí estamos. Describinos brevemente, porque el bypass simplificado no evita el tema de la estenosis de la gastroyeyuno. ¿Cuáles serían, por eso, cuáles serían los tips para evitar que se estenose un entero anastomosis? Bueno, según tu experiencia. Fundamentalmente ya lo dijimos. Cómo vos ponés la máquina, cómo alineás ambas asas, ¿sí? Que haya la misma cantidad de tejido, en la máquina, y fundamentalmente yo haría hincapié en cómo cerramos la brecha, que eso es fundamental. Eso es lo más importante, porque, y la otra cosa que creo que merece ser mencionada, es que podemos probar todas las anastomosis. Esa es la ventaja del bypass, ¿sí? Porque los tips son los tips que usamos para cualquier bypass. Estar seguros de la calibración de la gastroyeyuno, estar seguro del tejido que tomamos, que esté viable, que esté vital. Pero acá yo lo que quiero mencionar es la posibilidad que tenemos de probar todas las anastomosis. Después de probar las anastomosis, ¿sí? Nosotros hacemos la separación del asa biliar del asa alimentaria. Creo que mucho más no puedo decir. Perfecto. Bueno, buenísimo, Edu. Bueno, en vista del tiempo estamos justo en 1 hora y media. Fede, sí. Bueno, son 2 segundos. Ahí se ve. Ahí acá estamos cerrando, es decir, el Petersen, venimos de abajo hacia arriba, ya le estamos poniendo un punto a la cara anterior del estómago. Y si hiciera falta le ponemos otro desde el asa a la cara anterior. Ahí hacemos la gastro entero, ¿sí? Esto es la técnica convencional, pero como ustedes ven, es un asa en omega, ¿sí? Y ahí estamos teniendo cuidado de hacerla entero, ¿sí? De que, haya la misma cantidad de tejido de un lado que de otro. En este caso usamos un cartucho de 60, hemos hecho una ventana en el epiplón para que suba, ¿sí? Ahí
estamos cuidando de que sea la misma cantidad de LASA. Bueno, ya quedó hecha la anastomosis, y acá es lo que yo quería mostrar, ¿sí? Podemos clampear ambas asas, clampeamos el asa alimentaria, y vamos a clampear el asa biliar, ahora se va a ver. ¿Sí? Y ustedes ven acá, ¿sí?, la prueba de azul, que permite que todas las asas se puedan inflar. Controlamos no solo la permeabilidad, sino que no haya ninguna pérdida ni ninguna fístula. Y en este momento es cuando nosotros hacemos la separación, ¿sí?, del asa biliar del asa alimentaria, y después el resto cae hacia abajo, acomodamos el epiplom, ¿sí? Esto es lo que yo quería mostrar en cuanto a la ventaja, digamos, de uno y otro. Simplemente esto, y tener cuidado en el cierre de la brecha. Bueno, perfecto, Edu. Sí, Fede, el último comentario y ya nos despedimos porque estamos en 1 hora y media y no quiero que se haga tan largo por los participantes. Perdón, brevísimo. Un par de comentarios. Primero, que creo que uno tiene que apegarse a una técnica que ha sido exitosa, basada en gente que haya sido honesta en su publicación y sepa que no mienten los resultados, que en nuestro caso en particular, que empezamos con la técnica de Giga, haciendo la yeyuno anastomosis primero, y después la anastomosis manual, allá por hace ya 15 o 20 años, y el honor, digamos, es un honor para mí hacerlo público, gracias a la generosidad del doctor Alejandro Brigaites. Hicimos prácticamente una técnica que venía ya con un número muy importante de casos, y que sabemos que sus números son muy buenos en cuanto a complicaciones y que son honestos. Entonces creo que eso es algo muy importante. Con respecto a lo que y de hecho es la primera complicación que tenemos de la anastomosis del pie. Toco madera, pero las complicaciones de la gastroyeyuno han sido nulas hasta ahora, cosa que sí tuvimos en la era anterior. La otra cosa que es importante de la ventaja del simplificado, si bien no lo hago, que no lo mencionó Eduardo, es que uno se evita prácticamente a tasa cero la chance de tener después un candy cane, porque en el momento de cortar calibra perfectamente el corte del yeyuno, y no tiene que andar dejando un pedacito de yeyuno o se queda corto en el momento de hacer la anastomosis cuando corto. Simplemente esos dos detalles. Sí, puedo hacer un comentario muchísimas final, gracias, chiquito, Fede. un comentario muy chiquito, Ari. Sos muy hablador, Edu, sos muy hablador. Yo Dale, adhiero a lo que contame. dice, no, yo adhiero a lo que dice Fede, que uno hace la técnica que mejor le va. Nosotros hacíamos esta técnica hasta que estuvimos con Almino, y bueno, cambiamos desde hace más o menos 15 años. Pero adhiero con lo que dice Fede, que cada cirujano hace la técnica que mejor le va. Totalmente, yo hago la de Giga y la sigo haciendo primero el tiempo intestinal y después el yeyuno. Lo importante es tener los tips necesarios como para evitar los problemas técnicos. Si cada uno logra hacer eso, la manera en que confecciona el bypass, creo que es aleatorio. Así que bueno, Ale, no sé si le querés agradecer a Fede los comentarios de la propaganda que te hizo y así cerramos. Sí, no, Fede, fue una sorpresa. Agradecido por la mención, pero evidentemente Fede tiene una capacidad propia, así que es mentira todo lo que dice. Es muy buen cirujano, Fede. Sí, bueno, un gran cirujano. les agradezco mucho a todos, gracias Ale primero por permitirnos el espacio, a Eduardo y a Fede por sus comentarios tan interesantes, a Franco por su brillante presentación y a todos ustedes por acompañarnos como todos los lunes. Así que les dejo... Les agrego nada más, como anestesióloga del equipo, junto a este brillante equipo que tengo de cirujanos, es invitar a todos a que empiecen a incursionar en ERAS. No solamente en todo ese protocolo, de a poco ir cambiando la cabeza y creer fehacientemente que los resultados cambian. Ya hay varios que me pidieron tu número, así que hay algunos que ya están en camino, así que vamos a seguir en eso. Bueno, les dejo acá el recordatorio para todo aquel que quiera acercarnos su caso, como dijo Alejandro al comienzo, están todos invitados a participar, que sea una experiencia multiinstitucional y federal, así que está abierto a todo el mundo. En 15 días nos encontramos nuevamente con el próximo Ateneo, que lo va a presentar el doctor Gustavo Tachela.
un caso muy interesante, así que bueno, me despido y los esperamos a todos el lunes 10, creo que es. Felicitaciones a Un saludo todos, para a los todos. presentadores y felicitaciones, Ari, muy bueno. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.